Nuevamente estamos en otra sesión de diálogo abierto, Apocalipsis para todos. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en esta tarde. Estoy seguro que ustedes deben tener la misma expectativa que yo tengo al venir, que es venir con deseos de estudiar la palabra de Dios y de ver qué es lo que Dios nos va a decir hoy a través de este libro tan maravilloso que es el libro de Apocalipsis. Queremos saludar a todos los que están en diferentes lugares y esperemos que estén con su Biblia. Si no la tienen, vayan a buscarla, traigan una libreta, traigan un lapicero para subrayar, pero esperemos que estemos todos preparados para entonces introducirnos en este estudio maravilloso. Denar, ¿cómo estás? Estoy muy bien, un gusto en saludarlos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este día y esperamos que hoy día también sea un día muy bendecido con este estudio. Bueno, estamos escuchando la voz de Denar, tendría que salir la imagen también, hoy va a salir la imagen también, pero parece que todavía técnicamente no... Estamos trabajando en la imagen. Tenemos problemas técnicos. Denar, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo? A ver, vamos a ver si ahora sí sale tu imagen. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a interactuar? Ajá, ahí está. Bueno, ya estamos aquí. Los que quieran contactarse con nosotros en YouTube pueden suscribirse a nuestro canal en Facebook, darle un like o un me gusta a nuestra página y si ya quieren recibir informaciones periódicas que vamos a estar mandando, estamos preparando toda una base de datos para mandarles meditaciones, pueden inscribirse a iglesiafc.com/info, iglesiafc.com/info. Sí, esto va a ser un poquito lento, pero estamos trabajando en esto. Ya tuvimos una junta los otros días, hay gente que está trabajando en la base de datos para que ustedes puedan tener regularmente meditaciones y diferentes tipos de anuncios de las cosas que estamos haciendo y nos gustaría también incluso nosotros enterarnos de lo que ustedes hacen. Y vamos a crear ese tipo de espacios también en el futuro. Muy bien, estamos listos. No sé, Denar, si hay algo más para anunciar, pero si no, ya empezamos porque creo que estamos ansiosos por estudiar la palabra de Dios. Sí, estamos listos ya, Pastor, y ya estamos conectados en YouTube, estamos en Facebook viendo las preguntas que ustedes tengan, así que comenzamos. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque podemos estar otra vez reunidos. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, que te manifiestes, Señor, en los diferentes lados, en los diferentes lugares donde está la gente reunida para estudiar tu palabra. Señor, yo traigo algunas cosas para presentar, pero si hay algo nuevo que va a surgir por medio del estudio, por medio de las preguntas, te pedimos, Señor, que lo hagas surgir y podamos aprender cada día un poco más de quién eres tú y cuál es tu plan para nosotros. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque la pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer entonces un pequeño repaso. Nosotros estamos en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, que es la primera profecía. Nosotros dijimos que el Apocalipsis está dividido o está compuesto de 7 profecías y ahora estamos analizando la primera profecía. El libro de Apocalipsis comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? Me gustaría preguntarle a ustedes, pero como ustedes no me pueden contestar, entonces voy a contestar yo. ¿Cuál es el problema? Jesús quiere venir y quiere venir pronto. Pero él se da cuenta que su pueblo no está preparado. Entonces, la primera profecía es una profecía en la cual Jesús se revela a su pueblo, a su iglesia, y entonces les da un mensaje de arrepentimiento. Nosotros vimos que la primera profecía está compuesta de un mensaje a 7 iglesias que tienen ciertas características que representan a los cristianos de todas las épocas y especialmente a los cristianos que hoy están conviviendo, que están conviviendo en las diferentes iglesias. Pero pudimos también, no lo analizamos mucho, pero pudimos darnos cuenta que el principal problema del cristianismo actual, el principal problema posiblemente sea el orgullo. Entonces, la iglesia de la Odisea es la iglesia que tiene ese problema más arraigado y es una iglesia que no se da cuenta de que tiene un problema y que ella se considera que es la mejor. Pero Dios también le hace un llamado al arrepentimiento a esta iglesia. Entonces nosotros la vez pasada vimos que si las iglesias aceptan el llamado al arrepentimiento y ellas buscan a Cristo y Cristo les da arrepentimiento, entonces quiere decir que van a salir de las iglesias que tienen problemas y quiere decir que esa experiencia de arrepentimiento tiene que estar descrita en las características de alguna iglesia.
vimos que todo aquel que se arrepiente, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, va a padecer persecución. Por lo tanto, todas las personas que se arrepientan deben de alguna manera entrar a una iglesia que sea perseguida. Y de todas estas 7 iglesias vemos que la iglesia perseguida es la iglesia de Esmirna. Y vimos entonces que la iglesia de Esmirna de alguna manera describe lo que va a suceder después, o lo que describe el Apocalipsis después con la iglesia y con el pueblo de Dios. Esmirna se transforma en la Esmirna escatológica. Y una vez que la Esmirna escatológica se forma, entonces en un periodo corto de tiempo se forma la Filadelfia escatológica, que junto con la Esmirna escatológica forman las últimas iglesias. ¿Por qué las últimas iglesias? Nosotros vimos que en Apocalipsis capítulo 1 las iglesias están representadas con 7 candeleros o con 7 lámparas. Pero nosotros vemos después en Apocalipsis capítulo 11, donde se representa la obra del pueblo de Dios, ya no hay 7 candeleros, sino hay que solamente 2 candeleros. Y esos candeleros, por lo que vimos nosotros la vez pasada, son los candeleros de Esmirna escatológica, o las iglesias de Esmirna escatológica y Filadelfia escatológica. Una vez que Esmirna se forme, quiere decir que esa es la última generación y Cristo entonces en esa generación viene. Por lo tanto, si nosotros nos arrepentimos, si nos arrepentimos como pueblo y aceptamos el mensaje del testigo fiel, podemos ver a Cristo venir en las nubes en nuestra generación. Y yo sé que esto suena un poquito, porque ustedes lo vienen escuchando de hace mucho esto, pero yo creo que debemos creer en esto y avanzar de acuerdo a lo que la profecía nos dice, cumpliendo la profecía, como decía al principio del libro en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde dice, bienaventurados el que lee, el que oye y el que guarda, el que cumple esta profecía, porque el tiempo está cerca. Muy bien, entonces hoy vamos a seguir analizando esta primera profecía porque tiene algunos detalles que van a ser importantes para entender la segunda profecía, ya que la segunda profecía se construye sobre la primera profecía. Pero entonces, en esta primera profecía vamos a ver que hay un tema que parece que es el eje de todos los mensajes a las iglesias. Y ustedes me imagino que si lo habrán leído esta primera profecía, sabrán cuál es ese tema. Me gustaría preguntarles a ustedes cuál es ese tema. Y ustedes van a notar que el tema que continuamente se repite es el tema de la victoria. Dios pretende que su pueblo venza. Dios pretende que cada miembro de su iglesia, cada persona que pertenece a su pueblo, sea un vencedor. Y vamos a ver esto, vamos a abrir la Biblia. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, vamos a ver cómo termina el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Fíjense ahora, Apocalipsis 2, versículo 11. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Cómo termina el mensaje? Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Y en el versículo 17 del capítulo 2, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Pasamos a la cuarta iglesia, el mensaje a la iglesia de Tiatira, y termina en el versículo 26 diciendo lo siguiente: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces al final de la iglesia de Sardis, del mensaje de la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, versículo 5, dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el mensaje de Filadelfia vemos en el versículo 12 del capítulo 3, dice, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios,
y la nueva Jerusalén, y la cual desciende del cielo, con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 21, dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que, sin duda, que el mensaje a las iglesias, el eje de este mensaje a las iglesias es el tema de la victoria. Dios quiere que seamos vencedores. Es más, Dios programó todo para que seamos vencedores. A veces nosotros vemos los acontecimientos del Apocalipsis y los vemos como catastróficos y nos empieza a dar miedo. No, el Apocalipsis, Dios está seleccionando un ejército. En esta primera profecía está haciendo un llamado a todos aquellos que quieren formar parte del ejército final. Y Él está asegurando que los que formemos parte del ejército final vamos a tener victoria, vamos a ser vencedores. O sea, no es que las catástrofes nos van a condicionar a nosotros, sino que nosotros vamos a ser vencedores en medio de la catástrofe. El mundo va a pasar por catástrofe, pero Dios está eligiendo un pueblo para ser protegido y para ser vencedor en medio de todas esas catástrofes que vendrán como causa de que el hombre se separa de Dios. No porque Dios esté mandando las catástrofes, sino porque el hombre se está separando de Dios. Entonces, esto no es solamente en esta profecía, el tema de la victoria. Vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 5:5, vamos a ver nuevamente, más adelante en la próxima profecía, ahí también aparece el tema de la victoria. Dice así: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Acá está hablando de Jesús, que Jesús venció y por eso tiene la autoridad para abrir un libro, que después veremos más adelante de qué se trata. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, fíjense lo que dice. Está allí describiendo al pueblo de Dios, está describiendo a aquellos que están pasando por la tribulación. Y entonces dice en el versículo 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Acá se está refiriendo que han vencido a Satanás. O sea, aquellos que formen parte del ejército final, si somos nosotros, vamos a ser vencedores. Tenemos asegurada la victoria. Y por eso no tenemos que temer, porque Dios estará con nosotros. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, dice así: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Acá está diciendo que los que sean salvos, los que estén frente al trono de Dios, van a ser vencedores con respecto a los poderes anticristos. Satanás va a levantar poderes anticristos, pero el pueblo de Dios va a ser vencedor. Satanás ya sabe que está perdido y nosotros ya tenemos profetizado que Satanás es derrotado, ha sido derrotado y va a ser derrotado al final por el pueblo de Dios, por Jesús a través del pueblo de Dios. O sea que no tenemos absolutamente nada que temer. Y vamos a Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Dice así, hablando de los reyes de la tierra, los últimos poderes que estarán dominando al mundo, que más o menos podríamos decir que sería como el nuevo orden mundial, dice, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Nuevamente el Cordero vence al nuevo orden mundial que se formará a raíz de que Satanás, a través de ese nuevo orden mundial, lo que pretende es destruir al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios sale vencedor. Y vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. Dice así, esto ya estamos entrando al epílogo o a la conclusión del Apocalipsis. Dice así, el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y escuchen bien ahora. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Nuevamente acá termina el epílogo de Apocalipsis diciendo que los que venzan van a ser los únicos que heredarán todas las cosas. Pero entonces eso lo compara primero con la primera característica, dice, pero los cobardes no. Ellos no podrán entrar al nuevo sistema de Dios, al sistema de justicia inaugurado por ese nuevo orden que sí Dios va a poner. ¿Y por qué los cobardes? Los cobardes, de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, la cobardía se genera por un grupo de gente, de cristianos, que no desean ser perseguidos. Y como no desean ser perseguidos, no se entregan a Cristo por el hecho de que saben que si se entregan a Cristo, van a ser perseguidos. Entonces prefieren tener una religión que sea externa, una religión tibia, una religión que se acomode, que sea una plataforma política para quedar bien con todo el mundo, pero con tal de evitar la persecución, no van a tener el privilegio o no quieren tener el privilegio de formar parte de ese pueblo que va a ser perseguido, pero que va a ser vencedor. Esto es importantísimo, no se lo olviden, que la victoria es uno de los temas principales del Apocalipsis. Y entonces quiero terminar esta parte temática diciéndoles algo. Hay símbolos de victoria que en el Apocalipsis aparecen, y esto es algo importantísimo para describir también e identificar los personajes y los poderes del Apocalipsis. Uno de los símbolos de victoria en el Apocalipsis, o el símbolo principal, es lo que nosotros llamamos corona, una corona. Dios le da una corona a los vencedores. Sin embargo, hay que entender bien esto. En el griego hay dos tipos de corona. En el español generalmente le decimos corona a todos tipos de coronas, pero en el griego hay dos tipos de coronas. Está el estéfanos, que es la corona de laureles que se le daba a los vencedores olímpicos en las competencias olímpicas, y después están las diademas, que son las coronas políticas. Ustedes van a ver que los seguidores de Dios a todos les promete una corona. Es más, ustedes van a ver que Jesús tiene coronas. O sea que las coronas son entregadas a aquellos que vencieron. ¿Que vencieron qué? A través de la sangre de Jesucristo, que vencieron el pecado. Entonces, las diademas son cargadas por los poderes políticos de este mundo y por los poderes anticristo. Entonces esto nos sirve para identificar. Cuando ustedes ven a alguien con una diadema en el Apocalipsis, es un poder político. Cuando ven a alguien con una estéfanos, entonces ese es un santo que ha vencido, y que ha vencido con el Cordero, y a través del Cordero ha vencido al pecado. Entonces, hay una sola vez que aparece Jesús con una diadema, y Jesús aparece con una diadema, y es correcto eso, en su segunda venida. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, Jesús viene con una diadema porque ahora Él viene a gobernar. Ahora sí viene Él con una corona política porque ya venció el pecado y ahora va a instaurar su reino aquí en la tierra. Muy bien. No sé si hay algún comentario. Sí, pastor. Hay bastantes comentarios y bastantes preguntas. Con respecto a la primera parte que tú hiciste en la exposición de las iglesias, hay una pregunta que dice, ¿tiene algún significado que en las dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, se repite esto? Los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Tiene algún significado que en estas dos iglesias está esa frase? Sí, justamente que aparezca esa figura en Esmirna y que aparezca en Filadelfia, nos dicen que estas iglesias están conectadas. O sea, están viviendo experiencias parecidas. Nada más que vimos nosotros la vez pasada que los que dicen ser judíos y no lo son, ¿quiénes son? Son las personas que están en el pueblo de Dios, pero que no se han entregado a Cristo. O sea, son los hipócritas. Nosotros vimos la vez pasada que la persecución siempre comienza dentro de la iglesia, no comienza fuera de la iglesia, sino que comienza dentro de la iglesia y después se extiende para fuera de la iglesia. La persecución se da en la misma manera que se da la misión. Jesús dijo que la misión comienza en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Así comienza la persecución también. La persecución siempre comienza en Jerusalén, después en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, los judíos que no lo son comienzan la persecución dentro de la iglesia cuando la iglesia se reaviva, y de alguna manera eso provoca el zarandeo, que eso lo vamos a ver un poco la próxima profecía, pero eso provoca el zarandeo. Después, esos judíos que dicen ser judíos y no lo son,
que son incluso los laodicenses, porque los laodicenses se piensan que están con Dios cuando son miserables, pobres, ciegos y desnudos y están totalmente lejos de Cristo. Ellos están convencidos que al perseguir a estas personas que se reavivan, están siguiendo la voluntad de Dios. Son una especie de Saulos de Tarso que perseguían a los cristianos. Él perseguía a los cristianos pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús profetizó que al final iba a haber gente que iba a tratar de matarnos en el nombre de Dios, o sea, totalmente engañados. Estos judíos que no lo son aparecen en Esmirna persiguiendo y pareciera que tuvieran poder porque influyen para mandar a los santos a la cárcel, según lo que da a entender a Esmirna. Pero después en Filadelfia, con los acontecimientos que describe el Apocalipsis, estos que dicen ser judíos y no lo son, se comienzan a dar cuenta que estos que ellos criticaban y que estaban predicando algo que ellos decían que quizás era alarmismo, que quizás era fanatismo, que quizás era algo totalmente descentrado, estos comienzan a darse cuenta que están perdidos y entonces ahora dice que Dios en Filadelfia los entrega a los santos y ellos se postran delante de los santos reconociendo de que los santos que ellos perseguían son los verdaderos hijos de Dios. Y eso va a ser algo terrible para este grupo de gente que tuvieron la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios, pero no quisieron. Dice, pastor, otra pregunta, ¿qué hacemos con los 1260 días de Apocalipsis 11 si Esmirna y Filadelfia figurarían ahí escatológicamente? Muy bien, es una muy buena pregunta y no sé si sería ahora correcto responderla. Yo sí les voy a decir algo, me voy a anticipar. Yo creo que el principio día por año que aparece en la Biblia, en la profecía, sirve para conectar el tiempo antiguo con el final del tiempo. En las profecías históricas, del enfoque histórico, se necesita hacer el principio día por año para conectar la antigüedad con el fin del tiempo. Eso es sería como los modelos que tenemos, por ejemplo, las escalas que hay en los mapas. Cuando ustedes van a un mapa, dice, por ejemplo, un inch o un centímetro equivale a 5 kilómetros o a 2 millas. Es una escala, eso que se usa para no tener que andar con números tan grandes. Personalmente pienso que cuando la profecía la interpretamos en su función escatológica, o sea, en la última generación, ya los tiempos son literales, ya no son simbólicos al final del tiempo. Y por eso, por ejemplo, en el milenio, nadie dice que el milenio un día dura por año, siempre dijimos que el milenio son 1000 años. ¿Por qué? Porque ya eso forma parte, va después del último tiempo. En la profecía escatológica, o sea, en la interpretación escatológica, que no anula la histórica, sino que se construye sobre la interpretación histórica, entonces los días ya son literales. Entonces esos 1260 días son 3 años y medio literales. Muy bien. Pastor, si Satanás conoce las Escrituras y mejor que nosotros y sabe lo que espera, ¿no puede hacer algo que esté fuera de la Biblia? Él va a hacer cosas que no están en la Biblia y por eso no depende de conocer la profecía, y eso tenemos que saberlo muy bien, depende de estar lleno del Espíritu, y eso vamos a hablar un poquito después. No va a ser por nuestro conocimiento teológico que nos vamos a dar cuenta de los engaños de Satanás. Va a ser por nuestra entrega a Cristo. Nuestra entrega a Cristo va a ser que nuestros conocimientos teológicos, podamos interpretar bien lo que está sucediendo. Pero no va a ser que yo me voy a dar cuenta realmente de las cosas porque yo las leí. O sea, yo tengo que estar en el Espíritu para darme cuenta de las cosas. Por ejemplo, vamos al caso de los judíos. Los judíos sabían dónde Cristo iba a nacer, sabían la ciudad donde iba a nacer, el tiempo que iba a nacer, más o menos tenían las profecías. Las sabían de pe a pa y sin embargo no lo reconocieron. Bueno, lo mismo puede pasar con el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. Es más, quizás yo esté equivocado, cada uno tendrá que ver si uno está en lo correcto o está equivocado, pero posiblemente haya alguien ahora que se esté burlando, que esté mirando esto y se esté burlando de lo que estoy diciendo. Bueno, esa persona está corriendo su riesgo, yo estoy corriendo el mío. Y cada uno tendrá que ver si es dirigido por Dios o no. Cada uno tendrá que correr su riesgo y por eso es por fe. Ahora, quiero decirles algo, y esto no quiere decir que por eso yo estoy... Hoy me llamó una persona que yo no había hablado de esto, y me llamó la atención porque yo llegué a estas conclusiones estudiando la Biblia por mí mismo. Esto no lo saqué de ningún libro, lo que estoy ahora compartiendo con ustedes.
Sin embargo, esta persona me contaba sus conclusiones y prácticamente eran las mismas. Y ya me ha pasado eso con mucha gente. Porque Dios, cuando tiene que revelar algo, lo revela a su pueblo, no lo revela a un individuo. Lo va revelando a diferentes personas a la vez para que nos vayamos confirmando por medio del diálogo y vayamos creciendo por medio del diálogo. Muy bien, pastor. ¿Dios sabe quién se va a salvar? ¿Dios sabe quién será vencedor y quién no? Sí, Dios sabe quién se va a salvar y sabe quién va a ser vencedor, pero el hecho que Dios sepa no hace que el hecho que Dios sepa quién es vencedor no hace que esa persona venza. O el hecho que Dios sepa quién no va a ser vencedor no hace que esa persona no venza. La sabiduría de Dios no me condiciona, sino que Dios sabe lo que una persona libremente va a decidir. Así como Dios sabía que Lucifer se iba a apartar de él, sin embargo, no fue que Dios lo hizo apartar y no fue porque Dios sabía que Lucifer se apartó, sino que fue justamente porque Lucifer quiso, y de eso se trata el juicio final, de demostrar que si hubo mal fue porque las personas que eligieron el mal lo eligieron libremente y quisieron perderse. De eso se trata el juicio final. Entonces, el hecho que Dios sepa que alguien va a vencer no quiere decir que por eso esa persona vence, sino que Dios sabe lo que una persona va a decidir. Pastor, hay hermanos que dicen que estamos en la etapa de la Odisea y otros que aún no llegamos a representar esa iglesia. A la luz de la Biblia, ¿cómo sería esto? Bueno, ustedes están estudiando y eso yo ya no les tengo que decir. Ustedes pueden ver y analizar y sacar sus conclusiones. Yo te diría, no entres en discusiones con el hermano que dice que no estamos todavía en la Odisea. Pregúntale por qué y bueno, y entonces ahí quizás hay algo que tú no sepas o que nosotros no sepamos, y siempre el diálogo es bueno, siempre la investigación es buena. Entonces nosotros no nos podemos ahora cerrar con una interpretación y sería lo peor, si hay algo que sería lo peor que harías o que haríamos, pero ahora en este momento que estoy dando yo esta interpretación, que ustedes después cuando discutan con alguien digan, pero el pastor Barrios dijo esto. No, eso no tiene sentido. O sea, acá hay que ir a la Biblia, no lo que dice el pastor Barrios, ni el pastor Pepe Juárez, ni ningún otro pastor. Acá lo que hay que ver es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia sustenta lo que decimos, entonces perfecto. Y si la Biblia no lo sustenta, por más que lo diga quien lo diga, no hay que hacerle caso. Pastor, ¿qué significado tiene en Apocalipsis 11:7 que vamos a morir? Y en 11:9, ¿qué significa que vamos a estar muertos por 3 días y medio? Muy bien, cuando lleguemos a Apocalipsis 11, vamos a ver qué nos dice Dios cuando analicemos eso. Espero que podamos llegar, pero vamos a analizar eso. Bueno, podemos seguir entonces adelante. Ahí están las preguntas que habían hasta el momento. Muy bien, entonces nosotros hoy, vamos a analizar un poco, vamos a ver la parte práctica de esto. Entonces vimos que Dios quiere que venzamos. Y solamente van a formar parte del pueblo final aquellos que son vencedores. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que nosotros vencemos? ¿Cómo es que podemos nosotros llegar a la experiencia de la victoria? El Apocalipsis es muy claro que se vence a través de la sangre de Cristo. Y eso no lo voy a explicar ahora. O sea, no lo voy a explicar ahora por el hecho de que lo voy a dejar para un tema próximo que vamos a hablar de cómo se vence, cómo venció Jesús, cómo vencemos nosotros a través de los méritos de Jesús. Pero hay otro tema recurrente en esta primera profecía que aparece en todas las iglesias, que no lo vamos a leer, pero es el tema del arrepentimiento. Acá dice que los que se arrepientan van a ser los que venzan. O sea, yo venzo por medio del arrepentimiento. Sin duda que entro, y ahora vamos a explicar esto, yo entro en la experiencia del arrepentimiento no simplemente por decidir arrepentirme, sino que yo entro en la experiencia del arrepentimiento por recibir la revelación de Jesús. Cuando Jesús se revela a mi vida y yo recibo esa revelación, entonces comienza un proceso de arrepentimiento en mi mente. Y entonces el arrepentimiento es el resultado de haber aceptado la revelación de Cristo. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos como cristianos es que muchas veces nosotros confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos arrepentidos cuando realmente estamos remordidos. Y por eso yo quiero hoy que nos demos cuenta, vamos a analizar esto porque para mí es fundamental, qué es verdadero arrepentimiento y qué es remordimiento. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es
arrepentimiento, ustedes me van a decir, seguramente es tristeza por el pecado, tristeza por haber pecado. Y si bien puede ser que esté bien, no es eso, no es una buena definición esa. ¿Por qué no es una buena definición? Porque si ustedes analizan en la Biblia van a ver que los que tienen remordimiento también tienen tristeza. Y también tienen tristeza por haber cometido un pecado. Pero entonces el arrepentimiento no tiene que ver tanto con tristeza por algo que hice. Y eso es lo que tenemos que entender. Arrepentimiento no es arrepentirme de algo que hice, sino que arrepentimiento es arrepentirme de lo que soy. Y ahí está una gran diferencia. Yo puedo sentir mucha tristeza por lo que hice. Y pensar, y quizás llorar, y quizás orar con Dios, pero si no pasa que esa tristeza me lleva a conectarme con una visión de mí mismo y sentir tristeza por lo que soy, yo no me arrepentí. Y quiero darles algunos ejemplos bíblicos. Vamos, por ejemplo, al caso de Esaú. Vamos a Génesis capítulo 27. Génesis 27. Génesis capítulo 27. Ustedes saben la historia de Esaú. Esaú era el primogénito, hijo de Isaac y de Isaac y Rebeca, y hermano gemelo de Jacob. Y Esaú como que las cosas de Dios no le interesaban, y como que la primogenitura no le interesaba. A Jacob sí le interesaba la primogenitura, y ustedes saben cómo Jacob, por medio de ardides, trató de ganarle o de comprarle o de quitarle la primogenitura a Esaú, que por un plato de lentejas Esaú se la dio a Jacob sin pensar en el futuro. Dijo, yo tengo hambre ahora y no me importa, ahora tengo hambre, doy lo que sea con tal de comer ese plato de lentejas. Y le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Entonces, llegado el momento de recibir la primogenitura años después, entonces nos encontramos que Jacob hace una treta para recibir la bendición de la primogenitura de parte de Isaac, su padre. Jacob hubiera recibido de todas maneras la primogenitura, no sabemos cómo, pero Dios hubiera hecho las cosas de tal manera que Jacob la hubiera recibido. Pero Jacob se adelantó. Y como muchas veces decimos, muchas veces la distancia más larga entre dos puntos es el atajo. Y eso le pasó a Jacob, se adelantó, hizo otra treta más y le quitó la bendición de su padre, la bendición que le pertenecía a Esaú. Y entonces, en ese contexto, vamos a leer los versículos. Está en Génesis capítulo 27, versículos 30 al 38, que dice así. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de su padre Isaac, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también un guisado. Lo trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Entonces se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Este le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y añadió, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió a Esaú diciéndole, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues haré por ti ahora, hijo mío? Dijo entonces Esaú a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú la voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, y bueno, le dio una bendición. Fíjense que ¿estaba Esaú triste? Sí. ¿Quería la bendición de Dios? Sí. ¿Estuvo arrepentido de Esaú? No. ¿Por qué? Porque yo puedo reconocer mi pecado, puedo reconocer que me he equivocado, pero así todavía no estar dispuesto a quebrarme delante de Dios y a entregar mi vida a Dios.
Esaú se arrepintió de algo que hizo, pero nunca llegó a arrepentirse de quién era. ¿Por qué? Porque nunca se entregó a Dios. Y es la entrega a Dios que me da arrepentimiento. Yo no es que me arrepiento y voy a Dios, sino que voy a Dios y Él me da arrepentimiento. Y Esaú no quiso nunca ir a Dios, quiso la bendición de Dios sin estar con Dios. Esaú representa a muchos cristianos que están en la iglesia de Apocalipsis, en las iglesias de Apocalipsis, que van a conocer, van a quizás reconocer que pecaron, pero nunca van a querer entregarse a Dios. Y van a llorar por haber perdido una gran bendición, pero así todo, no se quieren entregar a Dios, no quieren pasar por la puerta estrecha. Vamos a ver otro caso, especialmente el caso de Saúl. Vamos a el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15, versículos 24 al 30. 15, 24 al 30. Para que ustedes entiendan el contexto, Dios le había dado una orden a Saúl a través de Samuel que cuando vaya contra los amalecitas, que destruya todo lo que veía. Pero Saúl no quiso destruir todo. Y entonces allí cuando termina todo se encuentra con Samuel. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa en capítulo 15, versículos 24 al 30. Dice así: Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjense que Saúl reconoce que pecado, pero eso quiere decir que reconocer un pecado no es suficiente. Vuelve conmigo para que adore a Jehová, le dice Saúl a Samuel. Versículo 26. Samuel le responde: no volveré contigo, porque rechazaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel, respondió Samuel a Saúl. Samuel se volvió para irse, pero Saúl se asió de la punta de su manto, y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Fíjense lo que responde Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. Y Saúl reconoció que pecó. 2 veces lo reconoció. Pero si ahí nosotros vemos algo que muestra que Saúl estaba con remordimiento, pero no tenía arrepentimiento. Porque ¿qué era lo que le interesaba a Saúl? A Saúl lo que le interesaba era no quedar mal con el pueblo. Y por eso dice: está bien, reconozco. Si tengo que reconocer, reconozco. Pero ven conmigo para que la gente no piense de que tú ya no estás conmigo. Él no quería que la gente piense que él había perdido poder. En otras palabras, Saúl se convirtió en un político. Y alguien puede decir: pero Dios parece un poquito rudo acá, porque le dice, de repente se equivoca una vez y le dice: desgarré ya tu reino. Las profecías de Dios son siempre condicionales y los castigos de Dios son condicionales. Saúl tuvo la oportunidad de decir: está bien, me equivoqué, yo quiero buscar a Dios, ya no me interesa volver a que me honren, no me interesa, quiero saber cómo yo enmiendo esto, cómo yo puedo solucionar esto. Pero a Saúl no le interesaba eso, estaba demasiado apurado por seguir creciendo en su imagen de buen rey, por cuidar su imagen. Reconoció remordimiento, se dio cuenta que había hecho algo mal, pero nunca se entregó a Dios. Vamos más adelante, primero de Samuel 24, 16 al 22. Primero de Samuel 24, 16 al 22. Primero de Samuel 24, 16 al 22. Acá encontramos otra cosa. Está Saúl ya persiguiendo a David. ¿Por qué lo perseguía a David? Porque le tenía envidia. Y entonces lo persigue y lo quiere matar. Y entonces un día está por el campo y estaba persiguiéndolo. Él no sabía que David andaba por allí. Y a Saúl le da ganas de ir al baño. Y entonces, como cualquier persona que le dé ganas de ir al baño, quiere ir a un lugar escondido para que nadie lo vea. Y entonces él se mete en una cueva donde justamente allí estaba escondido David con sus soldados. Y entonces él va al baño y, dice la Biblia, se cubrió los pies. Eso era ir al baño, en esa época se decía así, se cubrió los pies. Y cuando estaba allí sentado,
en una roca o no sé dónde, en lo que estaba haciendo ahí, los soldados y David ven que está allí Saúl. Y entonces los soldados de David le dicen a David, este es el momento de matar a tu enemigo. Y David dice, nunca yo haga eso. Entonces David agarró y le cortó un pedazo del manto a Saúl para que Saúl sepa que él había estado allí. Saúl no se dio cuenta. Saúl terminó y sale, y entonces vamos a ver lo que dice entonces Primera de Samuel 24, 16 al 22. Dice, aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, este exclamó, acá me equivoco, para que ustedes entiendan. David, cuando él sale de la cueva, David lo llama a él y le dice, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Entonces, ahora sí, versículo 16. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, este exclamó, ¿no es esta la voz de David, hijo mío? Alzando su voz, Saúl rompió a llorar y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hoy me has mostrado tu bondad, pues Jehová me ha entregado en tus manos y no me has dado muerte. Porque ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Ahora tengo por cierto que tú has de reinar y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Ahora pues, júrame por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Así lo juró David a Saúl. Después se fue Saúl a su casa, mientras David y sus hombres subían al lugar fuerte. Fíjense que Saúl reconoció su pecado, como que quiso abrazar a David, o sea, reconoció que David incluso tenía una actitud mejor que él. Es más, profetizó que David iba a ser su sucesor. Y sin embargo, a pesar de que reconoció, no estaba arrepentido. No estuvo arrepentido. ¿Y cómo sabemos que no estuvo arrepentido? Porque siguió haciendo lo mismo después. O sea, siguió persiguiendo a David y no buscó a Dios, porque ese es el problema. No buscó a Dios para quebrantarse delante de Dios y decirle, quítame la envidia que siento por David. ¿Y qué hubiera hecho Dios si Saúl se hubiera entregado? Dios lo único que hubiera hecho, me parece, conociéndolo a Dios, fíjense que Dios no lo dejó reinar a David porque rápido cuando lo desechó a Saúl, porque Dios le estaba dando tiempo de gracia a Saúl. Es más, lo más probable es que si Saúl se arrepentía, lo único que hubiera pasado es que Saúl hubiera muerto de viejo o hubiera muerto de alguna manera natural y David le hubiera sucedido en vez de Jonatán. Pero Saúl no quería que David lo sucediera, quería que sea su familia, quería su nombre, quería ser él el centro. No estaba arrepentido, tenía remordimiento. Pastor, con respecto a esto hay una pregunta, dice, ¿es posible que a pesar de los problemas personales, al estar en permanente oración, sienta la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento y al notarlo, sienta la salvación desde ahora? Sí, lógico. Si tú buscas a Dios, vas a tener arrepentimiento, porque Dios lo promete. Ahora, el arrepentimiento es un estado de fe, donde yo reconozco a Dios como el Señor de mi vida. Y tú no te tiene que importar lo que sientes, tú tienes que simplemente caminar con Dios y elegir a Dios. Lo que sí, en la medida que tú te acerques a Dios, vas a ir viéndote a ti mismo cada vez más deficiente. Dios es tan santo y nosotros somos tan pecadores que mientras más cerca de Dios estamos, más pecadores nos vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace el arrepentimiento? Lo que hace el arrepentimiento es pulverizar mi orgullo, y cuando yo tengo mi orgullo pulverizado, cada vez estoy más cerca de Dios, cada vez estoy más cerca de Dios. Entonces, recuerden, y esto es algo importantísimo, el arrepentimiento no viene antes del perdón, el arrepentimiento viene después del perdón. A nosotros siempre nos enseñaron que el arrepentimiento, yo me tengo que arrepentir para que Dios me perdone. No, Dios me perdona y me da el arrepentimiento con el perdón. Yo primero busco a Dios, aunque no sienta nada, lo busco a Dios, le entrego mi vida, lo pongo en primer lugar en mi vida, por más que no sienta nada, y Dios comienza a darme arrepentimiento, el sentimiento de arrepentimiento. Dios comienza a darme una visión de mí mismo, comienza a pulverizar mi orgullo a través de la revelación de Jesucristo, y eso hace que yo cada vez viva más cerca de Jesús. ¿Se entiende? Pastor, una pregunta dice, ¿cómo se interpreta en la historia de Éxodo cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón? Y Pablo en la carta a los romanos dice que Dios al que quiere endurece. Bueno, eso nosotros vemos que en la Biblia, eso es una pregunta que sale prácticamente casi todas las sesiones que tenemos.
en la Biblia Dios aparece haciendo lo que permite. Ese es el pensamiento hebreo. Pero sí, podríamos decir que Dios endurece el corazón de alguien cuando le da la oportunidad le da una revelación de su amor y esa persona se endurece. Entonces, cuando Dios da una revelación de sí mismo, nosotros tenemos dos alternativas. O aceptamos esa revelación y nos ablandamos, o decimos que no a esa revelación y nos endurecemos. Entonces, de alguna manera, la revelación de Dios nos endurece, pero no es la revelación de Dios que nos endurece, sino que es nuestra respuesta a la revelación de Dios, que produce si es negativa, produce un endurecimiento en nosotros. Quiero seguir con esto de terminar con Saúl, sí. Y entonces ahí seguimos con las preguntas. En 1 Samuel, capítulo 26, versículos 21 al 25, nuevamente Saúl sigue persiguiendo a David, a pesar de que lo reconoce. Esto lo vemos mucho en las iglesias, personas que se levantan un fin de año. Vieron que en los fines de año siempre hay gente que se levanta y dice, yo quiero pedirle perdón si hay alguien ofendido, y se hacen muy los humildes diciendo, y eso es una falsedad. Eso. Tú tienes que pedir perdón, tienes que pedir por algo específico perdón. No, si he ofendido a alguien quiero que me perdone. Eso es una hipocresía, eso. Tú tienes que pedirle perdón al que le faltaste el respeto, a quien hablaste mal, y decir, por esto te pido perdón. Pero así, perdones generales no sirve. Bueno, Saúl reconocía, cuando veía que David le había perdonado la vida, reconocía, pero después se le endurecía de vuelta el corazón porque no quería entrar a la presencia de Dios para que Dios lo transforme. Y entonces vemos en el capítulo 26, versículos 21 al 25, 26, 21 al 25, nuevamente Saúl estaba en un valle, estaba con su lanza y su vasija durmiendo, y entonces viene David y ve que Saúl está durmiendo con todos sus soldados en el valle. Y David baja al campamento de Saúl y le quita la lanza y la vasija de al lado de donde él estaba durmiendo. ¿Qué seguridad tenía David de la protección de Dios? Que se metió en medio del campo de enemigo para simplemente mostrarle a Saúl que él lo amaba, que Saúl lo podía perseguir a David, pero David nunca lo iba a perseguir a Saúl. Eso es una lección que está en el Apocalipsis. En el Apocalipsis el pueblo de Dios siempre es perseguido, pero nunca persigue a nadie. Y por eso si tú estás persiguiendo, estás eligiendo de qué lado quieres estar. Entonces, en ese contexto, vamos a ver lo que le dice, el diálogo que tiene en el versículo 21, lo que dice Saúl cuando David le muestra, se para y le dice, yo tengo acá tu lanza, te podría haber matado. Fíjense lo que dice el versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuelve David, hijo mío, que ya no te haré ningún mal, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He obrado neciamente, he cometido un gran error. David respondió, aquí está la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Que Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mis manos, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Yo, si hubiera sido David, soy un poco ingenuo y me lo hubiera creído, que con la confesión nomás del pecado ya Saúl se hubiera arrepentido. No, David ahora ya se está dando cuenta y dice, no, tú no vengas a buscar la lanza, manda un criado tuyo que venga a buscar la lanza. David ya se había dado cuenta que Saúl lo único que tenía era remordimiento. Y que Saúl, por más que reconociera, el reconocer, yo puedo estar triste, puedo reconocer, pero eso no quiere decir que estoy arrepentido. Eso es remordimiento. Nosotros naturalmente, el ser humano puede producir remordimiento, pero nosotros naturalmente no podemos producir arrepentimiento. Yo no puedo decir, ahora me voy a arrepentir. No, yo tengo que decir, ahora busco a Dios. Y cuando estoy en la presencia de Dios, Dios me regala el arrepentimiento. El remordimiento piensa así, yo me sentía tan bien antes de hacer esto y ahora me siento tan mal porque hice esto. En otras palabras, el remordimiento dice, ay, me equivoqué, no tendría que haber hecho esto, pero está más triste por lo que hizo. O sea, está triste porque lo que hizo le trajo malas consecuencias. Es egoísta el remordimiento, es lo único que podemos producir nosotros. Todos nosotros producimos remordimiento, pero no arrepentimiento. Y vamos con el último caso de esto que está en Judas, capítulo, no en Judas capítulo, sino en Mateo, es el caso de Judas, en Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, cuando Judas entrega a Jesús,
y viendo que Jesús era condenado y viendo que Jesús no hacía nada para librarse, Judas entonces, fíjense lo que dice, ustedes lo saben muy bien, capítulo 27, versículo 3, dice así: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Acá vemos algo. ¿Cuál era el texto ese, pastor? Tristísimo. ¿Judas cuánto era? Era Mateo 27, 3 al 5. Perdón, yo dije Judas, pero es Mateo. No nos quedó dando vuelta. Sí. Mateo 27, 3 al 5. Judas también, exactamente lo mismo. Tenemos a alguien que reconoce su pecado, alguien que está triste de su pecado. Está tan triste que está dispuesto a suicidarse. Pero fíjense lo que hace el remordimiento. El remordimiento no destroza el orgullo. Justamente el remordimiento es por causa del orgullo. Judas podría haber ido a Cristo y haberle pedido perdón, pero no quiso, porque Judas nunca quiso entregarse a Cristo, porque él siempre se sintió superior a Cristo. Judas nunca quiso aceptar los planes de Jesús para él. Él siempre quiso hacerle a Jesús los planes. Y es por eso que esta situación, los que más o menos, los que estudiaron más y los que sabemos más de la Biblia, entendemos que el plan de Judas no era matarlo a Jesús. El plan de Judas era empujarlo a Jesús para que Jesús se haga rey. Era acelerar los planes de Jesús, porque a Judas le parecía que Jesús le faltaba un poquito de inteligencia y que tendría que seguir sus planes. Es lo mismo que te pasa a ti y a mí cuando discutimos con Dios, cuando hay cosas que nos pasan en la vida y que nosotros decimos: no, pero esto no tendría que haber sido así. Y la Biblia dice que cuando nosotros estamos con Dios, Dios todo lo que permite es para nuestro bien. Es más, nosotros muchas veces oramos a Dios para que Él acepte nuestros planes, en vez de pedirle a Dios que nos cambie nuestros planes para nosotros entrar en los planes de Él. Dios tiene que romper nuestros planes para que nosotros podamos entrar en los planes de Él. Siempre va a ser así. No es que tú invitas a Dios a tus planes, sino que tú tienes que quebrar tus planes para entrar en los planes de Dios. Y hasta que no quiebras tus planes, puede ser que tengas éxito, puede ser que estés con Dios también, porque Dios sigue estando contigo, pero te pasa como Moisés. Muchas veces Dios te tiene que mandar un desierto de 40 años para que aprendas a entrar en los planes de Dios y no tratar de hacer tus propios planes para que Dios te siga. Eres tú y yo los que seguimos a Dios, y no es que Dios nos debe seguir a nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Dice acá, Judas devolvió arrepentido. No, Judas devolvió con remordimiento. La palabra en griego es metamelomai, que es remordimiento. La palabra de arrepentimiento, que quiere decir que se arrepintió de sí mismo, es metanoia. Y en este versículo no está la palabra metanoia, que es verdadero arrepentimiento, sino que está la palabra en griego remordimiento. Está mal traducida esta parte en la Biblia, en la Reina Valera. Hay otras versiones que lo traducen bien. Pero entonces, Judas devolvió con remordimiento, y como no le daba el orgullo para ir a pedirle perdón a Jesús, fue y se ahorcó. Y alguien puede decir: pobre Judas. Y sí, el que tiene remordimiento se quiere victimizar muchas veces y quiere manipular incluso a través de su suicidio, en el caso de Judas. Estaba desesperado, por supuesto, sus sentimientos. Judas siempre dejó gobernarse por lo que sentía, no por lo que Jesús le decía. Y llega un momento que nuestros sentimientos nos pueden decir, si nosotros le estamos acostumbrados a hacerle caso, nuestros sentimientos nos pueden decir: colgate de un árbol, y nosotros nos colgamos, porque nos hemos acostumbrado a no quebrarnos delante de Dios, sino que queremos que Dios nos siga a nosotros de acuerdo a lo que sentimos, lo que nos gusta y lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Por eso, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la entrega a Dios. Y el arrepentimiento viene como resultado de buscar a Dios. ¿Hay alguna pregunta, Denar? Sí, y dice, el mensaje que Juan el Bautista predicaba era arrepentimiento. ¿Cómo lo explica si no podemos arrepentirnos? Bueno, él lo que estaba pidiendo arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir arrepiéntanse? Tenían que bautizarse. El que se bautizaba estaba aceptando buscar a Dios. Hay acciones que nosotros hacemos, así como cuando Adán y Eva comieron del árbol
y eso mostraba una actitud. Hay acciones que nosotros hacemos que muestran una actitud de corazón. Entonces lo que Juan estaba diciendo es, todo aquel que se bautiza está diciendo que necesita un Salvador, está diciendo que necesita de Dios. Entonces la gente lo hacía y Dios, cuando yo tomo una decisión de fe, una decisión de búsqueda, dice, buscadme y me hallaréis, dice Dios. Entonces, sí, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, Jesús predicaba el arrepentimiento. Pero ¿qué era? Jesús decía, vengan a mí, acepten el reino de los cielos ha llegado. O sea, el arrepentimiento es el resultado de caminar en la presencia de Jesús y de aceptar a Jesús. ¿Es esto de lo que habla Pablo, de que hay arrepentimiento para vida y arrepentimiento para muerte? Arrepentimiento para vida y arrepentimiento para muerte. No me acuerdo muy bien ese versículo. Sé que el arrepentimiento siempre es para vida. El remordimiento es para muerte. No recuerdo, y quizás está ese versículo, quizás no le presté demasiada atención, pero que haya un arrepentimiento para muerte no recuerdo haberlo leído en la Biblia. El arrepentimiento siempre me lleva a la vida. Por supuesto, el verdadero arrepentimiento es el resultado de la muerte hacia mí mismo. Yo renuncio a mí para entregarme a Jesús. Entonces, eso es el verdadero arrepentimiento. La receta para el arrepentimiento es orar y estudiar la Biblia. ¿El Señor por medio de su Espíritu hará el resto? Sí, nada más que es orar y estudiar la Biblia bien. Porque nosotros podemos estudiar la Biblia, estudiar, por ejemplo, decir, a ver, ¿cuál es el día correcto de reposo en la Biblia? Y lo vamos a encontrar, pero eso no me sirve de nada realmente para recibir la revelación de Jesús. Yo tengo que encontrar a Jesús en la Biblia, tengo que encontrar, cuando yo leo la Biblia pidiendo que Dios me hable, generalmente es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros leemos la Biblia con oración y buscando a Jesús, aunque muchas veces no aparece Jesús en el pasaje que estamos leyendo, vamos a empezar a ver, en la medida que leemos y estudiamos, que Dios comienza a convencernos a nosotros de una necesidad, va creando en nosotros una necesidad de Él, porque nos empezamos a ver pecadores. Y ese es el estudio de la Biblia que produce arrepentimiento. Si me arrepiento y luego peco otra vez, ¿quiere decir que no me arrepentí? No. El arrepentimiento es un estado. Entonces, no es que yo me arrepiento y ya no necesito arrepentirme. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, yo cuando peco me separo de Dios. Cuando me conecto con Dios, Dios me da arrepentimiento y ese arrepentimiento es lo que hace que yo sienta que necesito de Jesús. Sienta eso, lo que dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Entonces, mientras sigo en arrepentimiento, yo sigo aferrado a Cristo. Cuando peco nuevamente, me separo de Jesús, pierdo el arrepentimiento. Entonces vuelvo a Jesús y Jesús nuevamente me da el arrepentimiento. Vuelvo a Jesús por medio de la confesión y entonces Jesús nuevamente me da el arrepentimiento. ¿Cómo uno sabe que realmente se entregó a Jesús? ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Cómo sé dónde están tus principales pensamientos? ¿Y dónde está qué es lo más importante en tu vida? Si Jesús es lo más importante en tu vida, no como un concepto, sino que realmente es una persona que tú, todo lo que haces, lo haces para su gloria. Por ahí te equivocas, pero lo que haces, quieres hacerlo para la gloria de Jesús. Y si hay algo que te gusta hacer y te das cuenta que no da gloria a Jesús, das un paso al costado. Eso es vivir entregado a Jesús. Con respecto a las catástrofes que sufrieron algunas ciudades y pueblos, aún hasta el mundo, ¿Dios tuvo algo que ver con eso? Y alguien puso ahí, sí, el diluvio a Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, etc. Yo creo que no. Yo creo que esas son las consecuencias de las decisiones del hombre, que cuando el hombre saca a Dios de su entorno, porque Dios tiene ciertas características. La Biblia dice que Dios sustenta la naturaleza. O sea, Jesús dijo que no hay un gorrión que no se muera, que Dios no lo sepa. O sea, todo está sustentado por Dios. Es un concepto demasiado grande para nuestra mente. Entonces, todo está sustentado por Dios. Entonces, cuando hay personas que dicen, yo no quiero que Dios esté, yo no quiero que Dios esté, y como Dios a cada uno de nosotros nos dio dominio sobre algo, por ejemplo, yo soy padre de mis hijos, Dios me dio, no que soy dueño de mis hijos, pero me dio para que yo los guíe a mis hijos, para que ellos estén bajo mi influencia. Si yo le digo a Dios que yo no quiero estar con Él, Dios se separa por causa de mi decisión, y todos los que están a mi entorno
de alguna manera, también sufren esa separación de Dios. En el caso, por ejemplo, del diluvio, en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios se separa de esa región que está sustentada por Él, la naturaleza, y cuando Dios se separa, entonces la naturaleza implosiona sobre sí misma. Y al implosionar sobre sí misma, implosiona sobre los que están sobre esa naturaleza, que es el ser humano, que Dios nos dio para enseñorear este mundo, ¿no? Pastor, ¿tenemos que pensar que en determinado momento la Odisea se divide y algunos salen y formarán Esmirna? Si es así, ¿cómo se explicaría las palabras de Jesús cuando dice que al final del tiempo el trigo y la cizaña estarán juntos y un ángel separa la cizaña y se tira afuera quedando el trigo? Claro, y es muy buena pregunta esto. Lo que pasa es que acá no estamos, acá salir de la Odisea, ¿qué es la Odisea? La Odisea no es una institución, la Odisea es un espíritu, no es una institución. No es que yo digo, esta, supónganse, la iglesia de los, a ver, no lo voy a poner ni, bueno, vamos a poner, la iglesia adventista, supónganse, es la Odisea, me tengo que salir de la iglesia adventista. No, tú tienes que cambiar la actitud, y cuando cambias la actitud, tú saliste de la Odisea. ¿Cómo cambias la actitud? Arrepintiéndote. Entonces, ¿cómo Dios va a purificar a su pueblo? Bueno, la próxima profecía explica cuál va a ser el método que Dios va a purificar a su pueblo. Tú no purificas al pueblo, no soy yo el que purifico, sino es que es Dios el que purifica a su pueblo. Lo que yo hago es arrepentirme. O sea, no es que yo me arrepiento, busco a Cristo. Cristo me da el arrepentimiento y supónganse que Denar también buscó a Cristo y Dios le da arrepentimiento. Alex, que está detrás de las cámaras, busca a Cristo y también Dios le da arrepentimiento. Los tres nos vamos a unir, vamos a estar unidos. Y eso es la iglesia. Y los otros, en el momento que venga la crisis, serán zarandeados. Van a ser los judíos que dicen ser judíos y no lo son. Van a ser los que comiencen a perseguir dentro de la Esmirna escatológica. Yo no tengo que salir de ningún lado. Yo lo que tengo que hacer es arrepentirme. Y cuando me arrepienta, los judíos que no lo son comenzarán a perseguirme. Y entonces, esa persecución irá dividiendo la iglesia entre los perseguidos y los perseguidores. Esa persecución irá pasando de Jerusalén, pasará a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Llegó el texto, pastor, sobre el arrepentimiento del que habla Pablo. Está en 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Muy bien, dice así: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Acá no está diciendo que hay un arrepentimiento que produce muerte, sino que hay una tristeza que produce muerte. ¿Cuál es? La del remordimiento, justamente la que estábamos hablando. Y gracias porque esto es el ejemplo exacto. Lo que estábamos, Esaú tuvo tristeza, Saúl tuvo tristeza, Judas tuvo tristeza, pero esa tristeza produjo muerte porque no buscaron a Dios. No fue el resultado de ellos que se arrepintieron de sí mismos, sino que se arrepintieron de algo que hicieron, pero no de lo que eran. Y entonces esa tristeza, que es remordimiento, produce muerte. Y lo vemos específicamente en el caso de Judas, bueno, en los tres casos, ¿no? Ok. Con respecto a estudiar la Biblia, ¿por qué a veces es más claro un capítulo cuando las personas preparadas lo explican? Yo no creo que es cuando las personas preparadas lo explican, sino es cuando hay personas que entienden el mensaje de la Biblia. Yo no sé, o sea, cuando tú entiendes el mensaje de la Biblia, se te hace mucho más fácil explicarlo. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que recién pasó. Yo digo arrepentimiento que produce muerte. La verdad que me parecía que no había un versículo porque el arrepentimiento siempre produce vida. Y si hay un arrepentimiento que produce muerte, puede ser que esté mal traducido, como lo está en Mateo 27:3. Y justamente vamos ahí y ahí vemos que el arrepentimiento verdadero produce salvación, pero la tristeza, hay una tristeza que es la del verdadero arrepentimiento que produce salvación, pero hay una tristeza que no es de arrepentimiento que produce muerte. Es la tristeza del arrepentimiento. ¿Por qué? Uno puede tener, porque uno ya conoce de haber leído la Biblia, y no quiere decir que soy un erudito en la Biblia, que soy un experto, que no necesito leerla más, tengo que aprender muchísimo todavía, pero entonces al conocer el mensaje de la Biblia uno conecta enseguida y dice, esto no suena bien, no está muy de acuerdo con el mensaje de la Biblia. Y es por eso que quizás alguien que leyó la Biblia, que conoce el mensaje, que está estudiando la Biblia, puede explicar para
motivar, no para enseñarles a ustedes la interpretación de la Biblia, sino para motivarlos a ustedes para ir a la Biblia y que ustedes descubran por sí mismos el mensaje de la Biblia, que es la perla de gran precio. Muy bien, pastor, ¿salir entonces de la Odisea es un estado? Salir de la Odisea es una actitud que me lleva al estado de Esmirna, al arrepentimiento de Esmirna y de Filadelfia. Entonces, ahora, yendo al Apocalipsis, al mensaje de las 7 iglesias, acá lo que tenemos que hacer todos es buscar a Cristo. Si yo quiero ser parte del movimiento final, yo tengo que empezar a centrar mi vida en Cristo. Entonces, cuando yo centre mi vida en Cristo, y esto viene algo muy importante, arrepentimiento significa cambio de mente, pero no tiene que ver solamente con cambio de mente, quiere decir cambio de manera de ver la vida. Y ahora voy a llevarle un poquito más. Quiere decir cambio de manera de ver la religión. Y acá viene la gran piedra de tropiezo. ¿Cuál es la gran piedra de tropiezo? Nosotros nacemos en un hogar cristiano, nuestra mamá nos enseñó la Biblia, fuimos a la escuela sabática, nos enseñaron las historias, nos enseñaron que hay que obedecer, nos enseñaron un montón de cosas, pero nunca estudiamos por nosotros mismos. Y llega un momento que si decidimos estudiar por nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta que la religión que nos enseñaron era solamente cáscara, pero que no había esencia. Y ahí viene la gran prueba, porque hay gente que se aferra a esa cáscara, y como es una tradición que viene de los abuelos, de los tíos y de los tatarabuelos, muchas veces dicen, se quedan con las ideas que les enseñaron antes de dejar que la Biblia le transforme en las ideas que tenemos, que hemos heredado. Y esa es la gran prueba que tienen los cristianos. A veces tienen más esperanza de estar en la salvación aquellos que no han tenido formación religiosa que aquellos que han estado en una iglesia sin Cristo. La iglesia con Cristo es la mayor bendición que puede haber, pero una iglesia sin Cristo es peor maldición que el ateísmo. Un ateo, para hacerse cristiano, solamente tiene que aceptar a Cristo. Un cristiano tradicional, para hacerse cristiano, primero tiene que hacerse ateo de sus ideas para después entonces descubrir el Cristo verdadero. Y a veces esas ideas son tan fuertes que las cambiamos, creemos que son nuestro Dios, hacemos idolatría de ellas y por causa de esas ideas estamos dispuestos a crucificar a aquellos que están enseñando el verdadero cristianismo. Pastor, con respecto a eso mismo que tú estás diciendo, hay un comentario, dice, pastor, soy un ex adventista, pero ya fui bautizado 2 veces. Desde muy pequeño ya mi madre me llevó a la iglesia, le pido perdón a Dios, pero como usted dice, no siento el arrepentimiento. ¿Sabes por qué no sientes el arrepentimiento? Porque le pides perdón a Dios, pero no permaneces en Dios. Empieza, y no es permanecer, es crecer en tu relación con Dios. Y no te hagas problema. Y si ahora estás haciendo esta pregunta es porque Dios está trabajando contigo y Dios te ha llamado para ser parte de este movimiento final. Y yo no sé quién eres, pero te ha puesto a sintonizar este día porque Dios tiene un plan para ti y estás en el borde de entrar en la mejor etapa de tu vida. Solamente tienes que quebrarte delante de Dios y decir, Señor, acá estoy. Yo quiero que tú hagas en mí lo que tú quieres y voy a tratar de conocerte. En la medida que te reveles, te voy a conocer. Y Dios va a empezar a hacer una obra en ti que cuando menos te des cuenta, vas a estar sintiendo el arrepentimiento. Vas a estar experimentando, y no sé si decir sintiendo, vas a estar experimentando ese verdadero arrepentimiento. Vas a llegarte a dar cuenta que eres un gran pecador y que Dios es tan bueno que estuvo dispuesto a perdonarte a través de Jesús y que Él no considera tu pecado. Y eso es lo más lindo. Lo más lindo es que nosotros vemos acá en estas iglesias que hay un montón de gente con problemas. Hay fornicarios, hay adúlteros, hay asesinos, hay de todo. Hipócrita, gente que parece que es buena y que dice que está muerta. O sea, un montón de cosas. Pero Dios a esa gente quiere hacerla parte de su movimiento final. Y entre esas personas estamos tú y yo. Si hoy tú le dices a Cristo, Cristo, yo quiero que te reveles en mi vida y yo en la medida que te vayas revelando, yo voy a ir dando el paso que tú me vayas mostrando. Eso quiere decir, la acción que hagas demuestra que estás arrepentido. Y en la medida que des los pasos que Cristo te vaya dando por medio de la fe, que Cristo te vaya mostrando, vas a ir profundizando tu experiencia y va a llegar un momento que tus sentimientos se van a unir a tu experiencia. Y vas a empezar a sentir una gran necesidad de Jesús. Y vas a darte cuenta, va a llegar un día que vas a decir, quítenme a todo, pero no me quiten a Jesús. Y a esa experiencia tenemos que llegar todos. Pastor, ¿el arrepentimiento verdadero también produce tristeza o no?
Sí, el arrepentimiento verdadero produce tristeza, pero es diferente. No es tristeza de lo que hice, sino que es tristeza de lo que soy. Y no es una tristeza de desesperación, es una tristeza que al final, si yo persevero en buscar a Dios, trae paz. Es una tristeza que me vacía de mí mismo. Es una tristeza que me prepara para la felicidad. Es una tristeza que me prepara para el gozo. No es una tristeza miserable. La del remordimiento es una tristeza miserable. La del arrepentimiento es una tristeza que me lleva a la paz. Entonces, eso es lo importante. Entonces, fíjense, el principal ejemplo de arrepentimiento nosotros lo tenemos en David en el Salmo 51. Y ahí podemos ver las características del verdadero arrepentimiento. David había sido un adúltero y había sido un asesino y había sido un hipócrita. Y él no quería cambiar, no quería cambiar. Pero Dios salió a buscar a David como Dios te sale a buscar a vos, a ti y a mí. O sea, nosotros nunca buscamos a Dios, Dios sale primero a buscarnos a nosotros. Y Dios le manda un profeta a David. Y un profeta con un mensaje pidiéndole a David que se arrepienta. Y David tenía dos alternativas, o matar al profeta, como muchos otros reyes lo hicieron o lo harían en el futuro, o decir, está bien, voy a buscar a Dios. Y David, gracias a Dios, decidió buscar a Dios. Y cuando decidió buscar a Dios, Dios le dio arrepentimiento. Y cuando Dios le dio el arrepentimiento, él hizo una de las oraciones más lindas que están en la Biblia, que están en el Salmo 51, para que ustedes vean cuáles son las características del verdadero arrepentimiento, cuáles son las características de la entrega. Fíjense lo que dice David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Acá viene la primera característica del verdadero arrepentimiento. El remordimiento, ahora sí, así diría el que no está verdaderamente arrepentido. Señor, ten piedad de mí porque yo no he sido tan malo. Yo he sido un buen hijo, he dado muchas ofrendas, he dado el diezmo muchas veces, pero está bien, sí, yo me equivoqué, reconozco que me equivoqué, pero no soy tan malo. No, el verdadero arrepentimiento dice, Señor, ten piedad de mí, no porque yo sea bueno, sino conforme a tu misericordia, porque tú eres bueno, ten piedad de mí, porque yo no soy bueno, yo soy malo. Pero porque tú eres bueno, vengo a ti porque yo sé que tú eres bueno. Y yo sé que tú quieres perdonarme, y yo sé que tú eres amor. Yo no soy así, pero tú lo eres. Y es por eso que te pido que tengas piedad de mí y borres mis rebeliones. Y sigue diciendo David, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Acá hay otra cosa, el verdadero arrepentimiento asume responsabilidad. En cambio, el remordimiento diría así, si David no hubiera vuelto a Dios, si hubiera hecho una oración al estilo de Esaú, Judas y eso, hubiera dicho, Señor, está bien, yo pequé, pero si Betsabé no se hubiera estado bañando con las ventanas abiertas, yo no hubiera caído. Yo soy hombre, Señor. Entonces, ella estaba con las ventanas abiertas, ¿qué voy a hacer yo? Así hace el remordimiento. El remordimiento siempre encuentra una justificación y le echa la culpa a otro. En cambio, no, David dice, Señor, no, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Está bien, Betsabé también tuvo su culpa, pero eso se la tendrá que arreglar ella contigo. Yo soy responsable de esto. Por eso el verdadero arrepentimiento me lleva a la entrega total, no a entregas de conductas, sino la entrega de mi vida. Y entonces dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué? Porque muchas personas que están remordidas saben cómo quieren solucionar su problema de pecado con buenas obras, dando una ofrenda, yendo a un orfanato a dar, pero con tal de no entregarse. Y ustedes van a encontrar un montón de gente con remordimiento que está haciendo obras buenas para tapar su pecado, pero no porque se quieran entregar a Dios, no quieren entregarse a Dios. A Dios lo que le interesa es que tú y yo nos entreguemos. Y por eso David dice, tú amas la verdad en lo íntimo, no solamente por afuera, sino en lo que pasa en mi corazón. Yo te abro mi corazón, te entrego mi corazón. Y entonces dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos
que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Y acá viene el corazón de esta oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, David dice, Señor, si tú no me cambias, tú no me cambias la mente, yo voy a seguir siendo siempre el mismo. Te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos, te entrego mi manera de pensar. Quiero vivir para tu gloria, quiero vivir para ti. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, eso se llama entrega. Y eso se llama nuevo nacimiento. Entonces, cuando entregamos todo, Dios nos da todo. Y ahí se produce la transformación. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo en mi vida. Y por eso la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es tan, pero tan importante. Es tan importante. Entonces, yo simplemente, este es el arrepentimiento que tiene que experimentar tu iglesia y la mía. Este es el arrepentimiento que tiene que experimentar el cristianismo. El cristianismo no tiene arrepentimiento porque somos muy orgullosos y estamos peleándonos unos con los otros, quién tiene la teología correcta, quién predica lo correcto. Es más, puede ser que ahora hay personas, por ejemplo, que están mirando solamente para criticar. Eso es orgullo. Es orgullo. Nos da envidia que otro esté haciendo una cosa o que haga lo que yo también quisiera hacer, pero yo no puedo, como Saúl. Y entonces empezamos a atacar en vez de quebrarnos delante de Dios. Yo me acuerdo, y esto no lo cuento como un ejemplo, lo cuento, sí, como un ejemplo de maldad, pero yo me acuerdo cuando tenía un roommate que era compañero mío y jugábamos los dos al vóley en el seleccionado del colegio. Y yo cuando lo conocí yo jugaba mejor al vóley que él, pero ese roommate después comenzó a jugar mejor que yo al vóley. Y cuando venían los partidos oficiales, al principio él era el suplente, pero en los partidos oficiales después me empezaron a poner de suplente a mí. Y a mí me empezó a molestar mucho. Y yo no quería reconocer que era porque él estaba jugando mejor al vóley que yo. No, yo iba a la pieza y me caía mal cómo ponía los zapatos, si llegaba tarde, si llegaba temprano, si comía, si no comía, si hacía, si no hacía. Y empecé a encontrar un montón de justificaciones para hacerle guerra. Y realmente lo que yo tenía era envidia. Hasta que en un momento, cuando estuvimos muy mal, el Espíritu Santo me habló, y gracias a Dios, que yo le agradezco al Espíritu Santo porque yo soy malvado, el Espíritu Santo me dijo, Joel, reconoce, estás envidioso de que juega mejor que vos. Entregame eso. Aceptá que juega mejor que vos y listo, ya está. Y yo tenía dos alternativas, o quebrarme delante del Espíritu y encontrar la paz, o seguir justificando todos mis pensamientos para echarle la culpa y decir que él era malo y todo lo demás, y perder la amistad. Gracias a Dios el Espíritu venció. Y me quebré y encontré paz, porque es la única manera. El envidioso no tiene paz. El perseguidor no tiene paz. El perseguidor necesita perseguir a alguien para sentir que está vivo, porque si no tiene una guerra, se muere comido por su propia envidia. Pastor, aquí hay un comentario acerca del arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento que debemos sentir es el que nos lleva a ser pobres en espíritu y dejar el orgullo espiritual, que nos hace creer que somos los únicos, los que tenemos toda la verdad y que todos los demás están mal. Bueno, correcto. Ahora eso aplicándolo a nuestro propio contexto comunitario religioso, yo cuando siento, por ejemplo, que hay gente que dice porque nosotros tenemos la verdad, está confirmando la iglesia de la Odisea. Cuando nosotros decimos esas cosas, realmente necesitamos encontrarnos con Cristo. Porque nadie tiene toda la verdad. El único que tiene toda la verdad es Cristo y el Espíritu Santo. Y Él nos da verdad y vamos creciendo en esa verdad. Y muchas veces vamos a tener que corregir ciertas cosas porque no somos infalibles. No somos infalibles. Pastor, crecí en la tradición. ¿Cómo hago para salir cuando tengo arraigado y siempre miré el Apocalipsis en forma histórica? Simplemente empieza a verlo a Jesús. Pon a Jesús en todo esto y empieza a verlo de manera diferente. Yo quiero decirte que yo nací en la tradición también, fui pastor de tradición también, o sea que no estoy acá, no es que yo nací con iluminación y que esto ya... No, yo tuve que pasar por la puerta estrecha, tuve que quebrar, yo fui
ahora voy a ser vulnerable, pero yo le hice mucho daño a muchas personas cuando era un fariseo, pero un fariseo sincero, y en ese fariseísmo perseguía a muchas personas, que les tuve que pedir perdón después. Cuando encontré a Cristo les tuve que pedir perdón, porque esa era una religión que yo creía que era correcta, pero no era correcta y me estaba llevando a la perdición. Y Dios en su misericordia me fue llevando a través de Jesús, cuando descubrí a Jesús. ¿Y cómo descubrí a Jesús? Lo descubrí leyendo un libro que me regalaron mis padres en la adolescencia, que era el deseado de toda la gente, y ahí comencé a ver un personaje en Jesús que yo nunca lo había captado, y eso comenzó de a poquito a transformar mi corazón, porque yo reconozco que tengo un corazón no duro, súper duro. Entonces Dios de a poquito tenía que ir transformándome, y yo, gracias a Dios, creo que estoy en Cristo, estoy seguro que estoy en Cristo, pero tengo muchísimo todavía. Dios tiene que hacer muchísimas cosas en mí, pero acá estoy. Y ahora, en la próxima vez, posiblemente vamos a ver por qué podemos estar seguros hoy. ¿Y sabes por qué? Te voy a dar un anticipo. Podemos estar seguros en Cristo porque cuando tú te entregas a Cristo, Dios ya no te ve más a ti, Él ve a Cristo, no te ve más a ti. Y tú tienes que tener la seguridad como si fueras Cristo, si es que estás entregado a Él. Ahora, no vayas a cometer el error de decir que porque estoy en Cristo, entonces voy a hacer cosas que no dan gloria a Él, porque eso muestra entonces que te saliste del arrepentimiento y que estás lejos de Él. Pastor, con respecto a esto mismo, dice, siendo adventista, ¿cómo debo comportarme con los hermanos de iglesia cuando yo pienso diferente a ellos? Ámalos. O sea, ámalos. Son tu prueba. Si tú, por ejemplo, cuando empieces a descubrir a Jesús, vas a tener oposición en la iglesia, de gente sincera y de gente que no es sincera. Vas a tener oposición de Saulos de Tarso, que te van a atacar pensando que realmente tú estás queriendo tirar la iglesia por la ventana, porque eso es lo que pasa. A mí me llama la atención porque a veces me da un poco de ¿cómo puedo decir? Me da miedo que me cambien de iglesia, porque cuando llego a una iglesia y empiezo a predicar a Cristo, los de la iglesia piensan que uno es un liberal, que quiere tirar la iglesia por la ventana, porque tiene se han formado como yo me formé muchas veces, y entonces empiezan a pensar que este pastor está queriendo tirar la religión por la ventana. Hemos llegado a un estado que predicar a Cristo pareciera que fuera mentira, y cuando predicamos mentira, la gente lo acepta como verdad. Siempre que prediques a Cristo y que vivas en Cristo, vas a tener oposición de los sinceros, que tarde o temprano se van a dar cuenta, mientras tú sigas firme, y de los que no son sinceros, que te van a perseguir toda la vida. Pastor, ¿la salvación es por fe o por fe y por obras? Es una pregunta que está acá. ¿Solo por fe o por fe y obras? Eso lo vamos a analizar la próxima sesión, si Dios quiere. El tema de la salvación. Quiero dedicar un tema para eso que está en el Apocalipsis, que está en la próxima profecía, el tema de la salvación. Entonces, quiero tocarlo cuando lleguemos a esa profecía. Muy bien. ¿Cómo define su interpretación de Apocalipsis si no es historicista? Escatológica. Es escatológica basada en principios historicistas. No puedo dejar el historicismo de lado para hacer esta interpretación escatológica. Me quedaría sin fundamento para hacer esta interpretación escatológica. O sea, es escatológica pero basada en principios historicistas. ¿Quiere decir que si bien ya no marcamos fechas proféticas, sí podemos esperar periodos de tiempo? Eso tendrán que analizarlo ustedes. Yo pienso que sí, pero cada uno tendrá que analizarlo. Pienso que sí, porque el milenio es un periodo de tiempo. Entonces, si nosotros dijéramos que no, entonces el milenio tampoco tendríamos que decir que son 1000 años. Diríamos, es un periodo de tiempo. Pero por lo que sé, los historicistas y todos dicen que el milenio son 1000 años. Entonces quiere decir que todavía el tiempo cuenta. Es más, nosotros tenemos una idea de que Dios, una idea equivocada de que Dios es atemporal, y que es la idea griega de Dios. Entonces muchas veces los aplicamos a nuestros estudios de la Biblia. Y Dios es un Dios que se maneja en el tiempo y es generador de tiempo, y por más que es eterno, Él vive, bueno, yo diría es tiempo, ¿no? Es muy difícil definir el tiempo, porque me parece que es divino el tiempo. Entonces es parte de Dios, no lo puedo definir, ni los científicos pueden definir, ni los físicos pueden definir lo que es el tiempo.
Una pregunta, dice, ¿por qué el pastor Joel tiene sobre el escritorio 2 jarrones, uno lleno de agua y otro vacío? Muy bien, porque iba a decir cómo trabaja el espíritu, y entonces vamos a terminar con esto. Cuando nosotros, ¿qué significa entregarse a Cristo? ¿Por qué? Porque acá se habla de arrepentimiento y tenemos que experimentar arrepentimiento. Y yo voy a decir algunos conceptos, los voy a tratar de ilustrar. Supongamos que esta es una persona, ¿verdad? Y entonces, si yo les digo, este botellón, ¿está lleno o está vacío? ¿Ustedes qué me responden? Lo más probable es que ustedes me digan que está vacío, pero yo les digo que está lleno. ¿Por qué está lleno? ¿De qué está lleno? Está justamente lleno de aire. Justamente aire, en hebreo se dice ruaj, que quiere decir espíritu. Entonces, este botellón está lleno de aire. O sea, está repleto. Es más, tiene muchísimo aire. Esto representa un cristiano arrepentido, un cristiano que está en Cristo, un cristiano que está sellado con el Espíritu. Eso es lo que representa. Pero ahora, si yo, por ejemplo, hago con ustedes, tiro acá agua. Para que este agua entre aquí, ¿qué tiene que haber pasado con esta botella? Me encantaría que ustedes estén para que me respondan, pero no me pueden responder. Para que ese agua entre allí, tiene que el aire salir, porque ese agua y el aire no pueden estar al mismo tiempo, o es el aire o el agua. Entonces, a más agua que le echo, más aire que sale, más aire que sale. ¿Qué es lo que representa esto? Esto es el pecado. Cada vez que nosotros cometemos pecado, el Espíritu Santo, que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Cristo nos da la plenitud del Espíritu. Pero el Espíritu Santo sale de nosotros, un poco, o no es que sale de nosotros, está mal dicho, deja de permear una parte de mi mente que fue ocupada ahora por pecado. Entonces, para que nuevamente yo esté lleno de aire, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que confesar mi pecado, y entonces en la medida que yo le entrego mi pecado a Dios, nuevamente, en la medida que sale el agua, ¿qué es lo que va entrando? Va entrando aire, nuevamente. Y entonces yo confieso mi pecado y me entrego nuevamente a Cristo y quedo nuevamente lleno de aire. Eso se llama la plenitud del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos, en la plenitud del Espíritu. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, entra un poquito de agua allí y alguien me dice, entra un poquito de agua? Ah, sí, entra un poquito de agua porque es muy difícil vivir sin agua. Yo en vez de estar confesando mi pecado, estoy justificando mi pecado. Y entra otro poquito de agua. Y entra otro poquito. Y de pecado, vamos a decirle que es pecado. Supongan que es Coca-Cola esto. O sea, sin café, o lo que ustedes quieran. O sea, pero algo contaminado. Entonces, en la medida que entra más pecado, más aire sale. Y si yo no confieso, me voy llenando de pecado, me voy llenando de pecado, me voy llenando de pecado. Y si llega un momento que yo lleno hasta acá de pecado, eso quiere decir que salió todo el aire. Y cuando sale todo el aire, no puede entrar más el aire a un cristiano. Eso se llama pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace una religión legalista, una religión formal, como la que estamos acostumbrados a vivir en la mayoría de las iglesias? Es que nosotros definimos la religión por doctrinas. Y entonces si estamos creyendo en la doctrina correcta, estamos todos bien. Pero nunca confesamos el pecado de envidia, nunca confesamos el pecado del orgullo. A veces maltratamos a las personas y decimos, bueno, pero yo estoy trabajando para Dios y esto había que hacerlo, por lo tanto está bien que lo maltrate porque son todos unos vagos. No, pequé, pero me justifico y me voy llenando y quizás yo quizás yo peque contra el Espíritu Santo y esté viniendo todos los sábados o todas las semanas a la iglesia. Porque el pecado tiene que ver con una actitud con Dios. Cuando yo camino con Cristo, cada vez que peco me doy cuenta. Y como estoy en Cristo, cada vez que peco, yo me entrego nuevamente. La confesión no es solamente la confesión de un pecado, sino que es la entrega total. Cada vez no puede haber perdón sin entrega total. Entonces yo cuando voy a confesar un pecado, tengo que entregar mi vida. Y por eso Saúl no fue perdonado. Por eso Esaú no fue perdonado. Por eso Judas no fue perdonado. Porque ellos reconocieron un pecado,
pero no entregaron su vida. Cada vez que yo voy a Cristo, tengo que entregar mi vida. Y cada vez que entrego mi vida, sale todo el pecado de mí, y entonces yo soy lleno del Espíritu. Y eso es andar en la plenitud del Espíritu. Y cada día, si podríamos decir así, este jarro se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y cada vez está más lleno del Espíritu. Por el hecho de que cada vez reflejamos mejor a Jesús. Pero esa es la dinámica de la vida cristiana. Y por eso es tan delicado. Y por eso ir a una iglesia donde no estoy con Cristo, ir a una iglesia para calentar cada sábado el banco, ir a una iglesia porque es lo que me acostumbré a vivir y dando el diezmo de vez en cuando porque sé que hay que hacerlo para que Dios me bendiga, eso es una religión que me está llevando a la perdición. Más vale que nos vayamos de la iglesia y que cosechemos las consecuencias de estar en el mundo y por ahí con los golpes volvamos para entregarnos. Pero si estamos en esa actitud tibia, que en la mayoría de las iglesias cristianas así hay, el 80% muchas veces en las iglesias cristianas son gente que va simplemente y que va para hacer un buen programa y que está peleando para ver cuándo canta y cuándo no canta, si lo pusieron, si no lo pusieron, quién hace el mejor programa, quién hace las mejores cosas, quién lleva el mejor vestido, quién canta el mejor canto. Entonces, cuando estamos en esas cosas, nos vamos llenando de pecado y nos vamos perdiendo dentro de la iglesia, porque a la iglesia venimos aquellos que estamos llenos de Cristo y venimos para adorar a Cristo. No venimos acá para hacer programas, no venimos para hacer un show, no venimos incluso para criticar a la gente, venimos porque amamos a Cristo y venimos a celebrar las obras que Cristo hace con nosotros todos los días. Venimos a celebrar que Cristo nos perdonó y a pesar que pecamos, Él siempre nos sigue perdonando. Para eso venimos a la iglesia. Pero cuando la iglesia se transforma en un club social, cuando la iglesia se transforma en una institución administrativa, porque muchas veces incluso yo puedo hacer y no estoy acá, estoy hablando de todos los niveles, porque a veces hablamos de los hermanos de iglesia, yo puedo ser un pastor que simplemente está trabajando para sí mismo, puedo ser un pastor que simplemente está predicando unos hermosos sermones para ser el mejor pastor y el que mejor predica y el que tiene más fama, pero no realmente porque quiera realmente levantar a Jesús y porque esté quebrado delante de Jesús. Yo puedo ser una persona que trabaja para la iglesia para que la iglesia crezca, porque cuando la iglesia crece, la gente aplaude mi nombre, pero no para que Cristo crezca. Y por eso, el hecho que yo esté diciendo esto, ¿y saben por qué lo digo? Porque yo sé quién soy, porque yo tengo todos esos problemas, pero no puedo usar a la iglesia para tapar mis problemas. No, yo vengo a la iglesia porque soy el peor y tenemos que reconocer en Cristo, y no es que reconocer, porque no sirve de nada reconocer, recién vimos que Judas reconoció, que Saúl reconoció, es permanecer en Cristo, es vivir en Cristo, es vivir para su gloria, para que ese reconocimiento sea algo real y no sea simplemente algo para engañar a la gente de que somos humildes. Tenemos que llegar a esa experiencia. Y cuando la iglesia llegue a esa experiencia, las iglesias llegan a esa experiencia, se formará la Esmirna escatológica. Y cuando se forme la Esmirna escatológica, en un rápido tiempo se transformará en Filadelfia escatológica. Las dos iglesias verán a Cristo venir en las nubes. Muy bien, pastor, ya cerrando, sí. Preguntan, ¿cuándo es que va a predicar sobre la salvación? ¿Tiene alguna fecha ya? Sí, si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a hablar de la salvación, vamos a discutir el tema de la salvación. Supongo que yo trato de todos los sábados más o menos, claro, no hablo de la salvación en sí, pero trato de demostrar algo de la salvación. El sábado oren por mí porque todavía no estoy muy seguro bien lo que voy a predicar, pero posiblemente hable algo de eso. Muy bien, nuevamente el sábado salió esta pregunta, pero nuevamente vuelven a preguntar, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello de Dios? Muy bien, ahora que ya que estamos hablando del Espíritu Santo, vamos a Efesios capítulo 1. Versículo 11. Efesios. Porque dicen, el sello de Dios no es reflejar el carácter, reflejar a Dios. ¿Cuál sería? 1, 11 al 14. Muy bien, vamos a leer, vamos en Efesios, van a encontrar mucho de eso. Dice 11 al 14, Efesios dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo dice que es el sello, fuimos sellados con el Espíritu. ¿Y qué es las arras? Las arras quiere decir la garantía. Yo tengo una teoría, y esto, una vez que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y nos entregamos plenamente a Jesús, somos sellados con el Espíritu. Y una vez que somos sellados con el Espíritu, tenemos la garantía de la salvación. O sea, una persona sellada, eso lo enseña Apocalipsis, una persona sellada con el Espíritu ya no vuelve atrás. Eso no quiere decir que no se equivoque, eso no quiere decir, pero no vuelve atrás en su decisión. Fíjense, quizás predique esto el sábado. Había gente que tenía el Espíritu. Entonces, ¿por qué les digo esto? Yo puedo, por ejemplo, esto es mi teoría, y ustedes analícenlo, cuando nacemos, nosotros todos nacemos con algo del Espíritu en nuestra vida. Porque si nosotros no tuviéramos, supónganse, este es un niño que nace, esto es Coca-Cola, o lo que quieran, vino, whisky, o café, o ron, o lo que quieran. Esto es pecado, pero todo esto es espíritu. Entonces, esta persona no está llena del Espíritu, está parcialmente en el Espíritu. Cuando nosotros nacemos de acuerdo a los padres que tuvimos, de acuerdo a la educación, nacemos parcial, pero todos nacemos con algo del Espíritu. Es gracias a que tenemos el Espíritu que cuando Cristo nos llama, respondemos o no respondemos. O sea, si no le hacemos caso al Espíritu, no respondemos. Pero es gracias al Espíritu que nosotros podemos responder para salvación. Pero llega un momento que Dios nos empieza a perseguir y entonces de a poquito vamos a dejarlo así. De a poquito yo sigo viviendo esta vida, pero Dios me va convenciendo hasta que llega el momento de la entrega. Cuando yo digo realmente yo tengo que vivir para Jesús, Jesús tiene que ser el primero en mi vida, eso se llama entrega. Y cuando yo entrego mi vida, entonces entrego todos mis pecados. Y entonces quedo en la plenitud del Espíritu. En la plenitud del Espíritu. Y soy sellado con el Espíritu. Ojo, esto todavía quizás no lo tendría que decir porque todavía no he definido todos los detalles bien, así que mejor no avanzo más en este concepto, pero sí en el concepto general quiero que lo tomen. ¿Por qué? Porque después más adelante, fíjense que Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu es el que nos sella y es también el sello. Y después dice en Efesios 5:18, no os embraguéis con el vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Yo tengo que buscar esta plenitud. El hecho de que esté pleno, por ahí yo peco. Y entonces cuando peco, se llena de pecado, pero si yo voy caminando con Cristo, en cuanto me equivoqué, Cristo me llama. Y Cristo me llama y me siento incómodo con esto, me siento pesado, yo ya no quiero esto. Y entonces yo confieso de vuelta, y cuando confieso nuevamente, me lleno del Espíritu. Y voy caminando de victoria en victoria en la plenitud del Espíritu. Pastor, cuando uno se bautiza, ¿recibe el Espíritu Santo? No, el bautismo es el símbolo del bautismo del Espíritu. El bautismo verdadero es el bautismo del Espíritu. El bautismo por agua es simplemente un símbolo. Teóricamente, cuando me bautizo por agua, yo ya debo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es la entrega. Esta entrega, simplemente yo me bautizo para dar testimonio de la entrega que ya sucedió en mi vida, que fue el bautismo del Espíritu. Alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Jesús no recibió el Espíritu cuando se bautizó? Jesús cuando se bautizó, recibió el bautismo de los dones del Espíritu, pero no el bautismo de la entrega. Jesús ya estaba entregado. Pero en el bautismo Jesús fue capacitado para la misión que él tenía. Y por ejemplo, ustedes no van a ver antes de su bautismo que Jesús hacía milagros. Esos eran los dones del Espíritu. Después del bautismo, él fue capacitado con dones para hacer la misión que tenía. Cuando nosotros somos bautizados y entramos a la comunidad de creyentes, Dios nos bautiza, allí sí, para los dones. Ese es el bautismo que se le llama lluvia tardía, podríamos decir, en una persona. Pero el bautismo del Espíritu que viene por la entrega, es el bautismo que produce el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es la imagen de Jesús. Y por eso toda persona que ha sido bautizada por el Espíritu va a reflejar a Cristo en su esfera. O sea, no es que lo refleja perfectamente, o sea, va creciendo en eso, pero sí
refleja, hay un cambio que se va notando y es Cristo viviendo en su vida. Pastor, ¿va a seguir hablando de profecías el próximo miércoles también? Sí, les encantaría a ustedes. Hoy quizás se quedaron decepcionados por el hecho de que no hable tanto de profecía. Sí, pero hoy teníamos que entender este concepto porque este es el concepto más práctico. O sea, nosotros necesitamos nacer de vuelta, necesitamos la entrega total, necesitamos experimentar el verdadero arrepentimiento que viene por causa de la revelación de Cristo y de entregarnos a Jesús. Pastor, estamos bien pasados la hora, pero hay muchas preguntas. Tal vez esta la podemos hacer, tal vez un pequeña reseña o la próxima vez. Dice, si el sello de Dios no es el sábado, ¿la marca de la bestia no es el domingo? Entonces, una cosa es el sello de la bestia y otra es la marca de la bestia. Una cosa es el sello de Dios, otra es la marca de Dios. Eso cuando lleguemos a Apocalipsis 7, allí lo veremos. Y perdonen, yo no me di cuenta. Yo me di cuenta, pastor, pero es que está tan bueno que no lo quise cortar. Por último, yo quería dejar este comentario que está aquí. Dice, estoy en un dilema de que cuando pase esta pandemia, no sé si vuelva a la iglesia donde voy de vez en cuando o ver la transmisión. ¿Qué diría, pastor, a esta persona? Mira, yo te digo, no dejes de ver la transmisión ni dejes de ir a la iglesia donde vas. Tú tienes una misión. Cuando te entregas a Cristo, tú no vas a la iglesia a recibir algo. Tú vas a la iglesia, digamos, al templo, vas para dar algo, no para recibir algo. Si te llegan a echar de tu iglesia, entonces vete a otra. Pero si no te echaron, quiere decir que todavía hay sinceridad. Y tú tienes que recordar, por lo menos eso me pasa a mí, que cuando tú predicas a Cristo y alguien no te entiende, por lo menos yo cuando veo que alguien no me entiende, yo lo miro y digo, yo era igual. O sea que no puedo ser intolerante, no puedo decir, estos que tienen la cabeza cerrada, no, porque yo la tuve cerrada también por mucho tiempo y no quiere decir que ahora la tengo abierta, sino que ahora sí, mientras camino en Cristo, Cristo cada vez más me revela más cosas. Pero yo te diría, nos encantaría que sigas comunicado con nosotros. Si te echan de tu iglesia por predicar a Cristo, planta tu propia iglesia. Planta tu propia iglesia. Y les doy esto me pasó, fui a otro país a dar un congreso, en un congreso de jóvenes, y cuando estábamos en el hotel, a la salida vinieron un grupo de jóvenes que tendrían entre 18 y 21 años y me dicen, pastor, nosotros estamos empezando a predicar a Cristo en nuestra iglesia y resulta que en nuestra iglesia, que dicen ser cristianos, que tienen la verdad, cuando empezamos a predicar a Cristo, nos empezaron a hacer la guerra y nos prohibieron predicar. Nos prohibieron predicar. ¿Qué hacemos? Entonces le dije, miren, ustedes no pueden, o sea, si les prohíben predicar en la iglesia, perfecto, no prediquen. O sea, una junta de iglesia tiene autoridad para decir acá no se predica, que decidan quién predica o no. Pero le digo, una junta de iglesia no les puede prohibir a ustedes predicar en una casa, ni en la plaza, ni en la calle. Salgan a las calles a predicar a Cristo. Bueno, pasaron 2 años y volví a ese país, era en Europa esto, bueno, en España, volví a ese país y me encuentro de vuelta con estos chicos. ¿Y qué habían hecho estos chicos? Estos chicos comenzaron a predicar en la calle, comenzaron a predicar en iglesias evangélicas y comenzaron a predicar en iglesias mesiánicas a Cristo. Y resulta que yo voy a un concilio donde estaba el pastor mesiánico, el pastor evangélico y el pastor adventista. Y entonces yo prediqué ahí y digo, qué lindo esto, ¿de dónde surgió esto? Y entonces estos chicos a la salida me dijeron, pastor, ¿se acuerda de nosotros? No, le digo, no me acuerdo. Usted nos dijo que salgamos a predicar a la calle y nos encontramos con estas personas que también aman a Cristo y empezamos a estudiar la Biblia y ahora estamos todos juntos acá. Y quiero decirles, los evangélicos no se tuvieron que hacer adventistas ni los adventistas evangélicos, sino que cuando hay sinceridad, todos estamos unidos. Cuando queremos seguir la palabra de Dios, todos nos unimos. Y por eso, no te vayas de un lugar de donde no te echan. Pero cuando te echen, nadie te puede prohibir predicar. Predica donde estés, predica en la calle, predica en tu casa, planta una iglesia. Nadie te puede prohibir hacer misión. Cuando Dios nos llamó, a todos nos ordenó por medio del Espíritu y creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Bueno, pastor, cerramos entonces. Estamos con problemas de audio en YouTube, pero sí estamos en Facebook bien, por eso hemos seguido transmitiendo. Así que cerramos la transmisión esta noche. Lo esperamos para el próximo miércoles. Y así entonces nos estaremos encontrando de nuevo. Pastor, cerramos. Hacemos una oración. Querido Señor, gracias
se nos pasó el tiempo y yo no me di cuenta. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está allí conectada desde el lugar donde está y únenos a todos en Jesús. Señor, queremos que experimentar ese arrepentimiento que tú pretendes que experimentemos, ese arrepentimiento que trae paz, porque queremos ser vencedores, queremos ser parte de ese movimiento final que está predestinado para la victoria, que está predestinado para vencer los poderes anticristos, que está predestinado para vivir contigo eternamente. Señor, no solamente queremos ser nosotros, sino que queremos que nos des poder para contagiar a otros y para que la mayor cantidad de gente posible pueda haber un privilegio en formar parte de este movimiento final. Gracias porque sabemos que contigo, Señor, venceremos y te pedimos que sea en nuestra generación que podamos ver el cumplimiento de estas profecías. Gracias por contestarnos porque lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Uy, acá. Trayendo mi vida.
trayendo mi vida tal como está. Ahora descanso tranquilo, pues fui perdonado.